Cristo, en la cruz de su Calvario, nos abolió la pena de muerte contra nuestras almas debido a los pecados cometidos. Para que una persona, no sustituida por Cristo en la cruz del Calvario, pudiera irse al cielo después de morir, obviamente evitando el infierno, la cantidad total de pecados cometidos en su paso por este mundo, registrados en su hoja de vida, tendría que ser 0. Un solo pecado cometido en esta vida terrenal se condena con la muerte del alma. Leer Ezequiel 18:4. Escrito está en la palabra de Dios: la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. ¿Puede pagar el ser humano por un solo pecado cometido, pero que no sea con la muerte eterna de su alma? La respuesta es no. El Señor Jesucristo fue a la cruz de su Calvario a sustituirnos la cuenta final del gran trono blanco revelado en Apocalipsis 20:11-15, dejándose en la cruz inculpar o imputar penalmente con los pecados de toda nuestra vida, la de cada ser humano en todo su paso por este mundo, desde que nace hasta que muere. Mas Jehová, Dios Padre, cargó en él, Jehová Dios Hijo, el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Cristo, quien llevó él mismo, en su cuerpo, el pecado de todos nosotros sobre el madero de la cruz. Primera de Pedro 2:24. En la cruz del Calvario, cerca de la hora novena, aproximadamente las 3 de la tarde, la pena de muerte que existía en contra de nuestras almas, pena de muerte que se aplica al cometer un pecado, se aplicó sobre Cristo. Mateo 27:45-46, Salmo 22:1-2. Y entonces, el Evangelio de nuestra salvación dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15:3-4. Cristo puede experimentar la pena de muerte del alma y luego volver a la vida, pero no el alma de nosotros los seres humanos. Y es por esto que Cristo, por amor a nosotros, nos sustituyó la pena de muerte contra el alma debida a los pecados de nosotros. Cristo, antes de ir a la cruz de su Calvario, nos había hecho la promesa de darnos la inmortalidad para nuestras almas, la vida eterna. Leer Juan 10:28. Y ya en la cruz, a punto de entregar su espíritu, exclamó a gran voz: «Consumado es». Juan 19:30. Consumada está la promesa que les hice. A partir de la cruz del Calvario de Cristo, los pecados que todos nosotros los seres humanos siempre cometeremos en todo nuestro paso por este mundo, hasta que cada uno de nosotros nos muramos, nos acarrearán muy dolorosas consecuencias, sufrimientos, angustias, vergüenzas, maldiciones y una serie de infortunios que siempre nos significarán pérdidas. Pérdida de la salud, pérdida de la paz con Dios, pérdida de una conciencia tranquila, pérdidas financieras, pues el pecado trae pobreza. Incluso la pérdida del matrimonio, la pérdida laboral y hasta la pérdida de la vida física. Pero nunca más la pérdida de nuestras almas. Nunca más infierno, nunca más juicio final ante el gran trono blanco. Nunca más el espantoso lago de fuego de Apocalipsis 20:11-15. Acerca de esta gracia tan infinita de Dios en favor de todas las almas humanas, el apóstol Pablo escribe: «Pero manifestada ahora esta gracia de Dios en favor de toda la humanidad, mediante la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió, por una parte, la muerte contra nuestras almas al cometer pecados, y sacó a luz, por otra, la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio». Segunda de Timoteo 1:10. Inmortalidad para el alma humana al pecar mediante la muerte de Cristo por los pecados de nosotros. Es por todo lo anterior que ahora, a partir de la cruz de Cristo, no existe la condenación del alma humana a la muerte eterna por pecar, por cometer pecados, sino que ahora la condenación del alma es por no creer en el Evangelio. La incredulidad del alma humana invalida esta sustitución de pena de muerte del alma debido a los pecados de nosotros. Cristo dijo: «El que no creyere en el Evangelio será condenado». Marcos 16:16. Cristo advirtió a los incrédulos: «Por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, tu Salvador, tu Redentor, en los pecados de vosotros moriréis». Juan 8:24.
En otras palabras, si no creyereis que yo, en la cruz de mi horroroso Calvario, te pagué todos los pecados que tú cometerás hasta que te mueras, entonces todos los pecados que tú cometerás hasta que te mueras, los tendrás que pagar tú en el horroroso y eterno lago de fuego. Todo lo demás que objete o que se oponga a esta verdad de la palabra de Dios es pura religión. Y la religión es diabólica. La religión es el más grande negocio mercantil de tráfico de almas humanas. Es una industria de tráfico de almas. Sus líderes religiosos no tienen amor por las almas de sus feligreses, sino amor por el dinero de sus feligreses. Falsos pastores de ovejas que no tienen amor por las ovejas, sino por la lana de las ovejas y las dominan por medio del terror a irse al infierno si no hacen lo que ellos dicen que según ellos es lo que dice Dios. La gran ramera religiosa del gran mundo de la religión, que tratan a las almas de los hombres como mercancías almas de los hombres. Apocalipsis 18:13. Sus líderes religiosos que le sacan dinero a sus feligreses con falsos diezmos y ofrendas, que hacen servir a Dios a sus feligreses por terror a irse al infierno, en vez de servir a Dios por la gratitud de la salvación eterna del alma. Religión es todo lo que tenga que ver con el intento humano por religarse con Dios por medio de las obras humanas propias. Es el intento humano, por cierto infructuoso, de reconciliarse con Dios por medio de los méritos humanos.